Gracias, Cristina, por recibirnos como siempre. Muchas gracias a ti. Bonito inicio de semana. Bueno, Cristina, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Dentro de todo, ¿tú cómo ves qué logros tiene y qué tiene que celebrar las mujeres? Porque no es una celebración, es una conmemoración. Así es. Pues mira, como cada año, afortunadamente a partir de la historia y de nuestras antecesoras en el trabajo, en la lucha por esa igualdad, pues yo creo que cada año tenemos que estar presentes las mujeres, decir qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, si se siguen eh, respetando y considerando esos derechos y sobre todo la igualdad para podernos desarrollar en todos los aspectos. Y bueno, pues hablando de México, tener los espacios y el tiempo para poder trabajar. ¿Tú consideras que aquí en México en realidad exista una gran preocupación por parte de los diferentes órganos de gobierno en apoyo a las mujeres? ¿Se ha logrado avances? Mira, en la Constitución nos da ese reconocimiento, nos habla de la igualdad, nos habla de la libertad, nos habla de los derechos que tenemos tanto hombres como mujeres. Yo creo que es un avance. Aquí lo que tenemos y lo que yo creo que se está buscando respetar es o lo que se trata de lograr es que se respete más bien ese derecho y eso lo que marca la Constitución y las leyes, ¿no? Las normas, para que las mujeres también tengamos las mismas oportunidades. Y yo creo que se ha avanzado mucho en el sentido de que hay una apertura tanto a la paridad en cuanto a el permitir que las mujeres desarrollen ciertas actividades que a lo mejor antes no se hacían, ¿no? Yo creo que eso está ya en el tema y yo sí he visto muchas mujeres líderes y gente que se ha podido desarrollar en otros ámbitos y bueno, finalmente el hacer presencia siempre, el 8M, el tener el trabajo, el recordar a aquellas mujeres que trabajaron justamente para esa igualdad, vale la pena seguir manifestándonos, ¿no? Que además es una libertad, es una decisión que tenemos cada una de poder salir a la calle y poder pues exigir tanto los derechos como las situaciones que han pasado que no están bien, como por ejemplo cuando desaparece gente, cuando las madres buscadoras están exigiendo que se les voltee a ver, ¿no? Para darles el apoyo necesario, o que finalmente, pues la violencia, que es la violencia la vivimos todos, no solamente las mujeres. Yo creo que hombres y mujeres tenemos ese tema que exigimos siempre y que pues pedimos a las autoridades que volteen y que no nos dejen solos. ¿Hay algo, por ejemplo, que si tú pudieras alguna iniciativa o algo que hicieras para que en realidad se pueda tener protegidas a las mujeres? Porque sí existen en palabra, pero Claro. en hechos está muy distante. Sí, o sea, yo creo que más que presentar una iniciativa o qué documento podría yo presentar es exigir siempre la buena conducta y el buen desarrollo o desempeño de los gobiernos y de las autoridades en general. O sea, yo creo que tenemos que entender que si nosotros respetamos lo que marca la Constitución o nuestras normas complementarias, nuestro marco normativo y hacemos correctas las cosas, podemos trabajar todos en paz y sobre todo buscar que haya seguridad real para todos, o sea, mujeres y hombres. Hoy hay una eh, pues ventaja, entre comillas puedo decirlo, pues porque ahora se les da oportunidad a las mujeres en el caso de que haya un tema, una separación, un divorcio, en donde se les da la prioridad a la mujer, aquella mujer que no trabajó por estar en su domicilio y que finalmente pues ahora tiene esa oportunidad por parte de la persona pues para darle el apoyo económico. Entonces, yo creo que así como eso y otras cosas más, como por ejemplo poder ser candidatas, poder estar en la toma de decisiones, eso está en las leyes. Entonces, lo que hay que hacer es exigir que se cumpla. Y yo creo que, bueno, hasta la fecha, pues ahí vamos, ¿no? Y vamos empujando desde Acción Nacional para que eso se dé también. Pues sí, porque se habla del derecho de las mujeres, pero hemos visto que ni en los hospitales ni en el trabajo se respeta, porque acabamos de tener un tema de una madre que fue despedida porque llevó a su hijo al trabajo porque no tenía dónde dejarlo. Fíjate, en esos casos, y que creo yo, bueno, es un tema que me comentas, pues tenemos que exigir obviamente nuestro derecho
al trabajo y a poder tener esa disposición, porque no teníamos dónde dejar al hijo. Bueno, a lo mejor lo llevó al trabajo, bueno, pues evitar que pasen estas cosas, ¿no? Dentro del área laboral de cada quien. Bueno, porque hay que recordar que estos gobiernos vinieron a quitar las guarderías que existían. Bueno, eso es un error, claro. Para las madres solteras o las madres que trabajaban. Había guarderías donde podían dejar a sus hijos mientras ellas laboraban. Claro. Las desaparecieron. A ver, este gobierno desde que llegó vino a desmantelar todas las instituciones y los proyectos que ya se tenían, y yo, bueno, creo que cuando hay cambios de comité, si hay algo que funciona, dejarlo, mejorarlo, si es que así se quería, pero no sé por qué quitaron las guarderías, no era del interés de ese gobierno, pero finalmente eso era para el beneficio, desde luego, de la persona que trabaja y que no tiene dónde dejar a su hijo. Y además se ha reducido mucho el tema económico o de desarrollo económico, justamente porque hay gente que no tiene dónde dejar a sus hijos y pues tienen que cuidarlos, ¿no? Ahora, bueno, hablamos de las madres solteras, pero no es necesariamente una madre soltera, es una madre que puede tener o no una familia, una pareja, un esposo, pero que finalmente quiere desarrollarse. Entonces necesita dejar a su hijo en algún lado. Ahora, no hay el suficiente apoyo, ya no solamente las guarderías, como estaba en el proyecto que inició Acción Nacional, en los gobiernos de Acción Nacional, bueno, pues entonces que den otras opciones, pero no hay opciones, solamente se quitó, desapareció el apoyo de las guarderías, pero tampoco hay un apoyo de parte del gobierno. Pues sí, porque actualmente las mujeres que trabajan, no nada más las madres solteras, porque ahora estás casada o no, sí, claro, trabajas para apoyar al patrimonio familiar, entonces sí están desprotegidas. Totalmente, porque al final de cuentas las mismas instituciones, como por ejemplo el Seguro Social, pues tiene un apoyo de guarderías, pero no todos tienen Seguro Social. Entonces, todo se complica. Si tú lo complicas, tú como gobierno, en lugar de decir, bueno, a ver, esto no, porque no me conviene, pues no le conviene al gobierno, pero a la gente que lo necesita, pues sí le convenía. Y finalmente desaparecieron esos proyectos, como el caso de las guarderías, que quien lo inicia, pues es un gobierno de Acción Nacional. A lo mejor no estaban de acuerdo que lo haya iniciado quien lo inició. Bueno, mejorarlo, cambiarlo, pero no quitarlo, porque entonces va restando los apoyos para la gente, las mujeres en este caso, que son las que están al tanto, ¿no? De los hijos. Y finalmente, pues también hasta con las mujeres cuidadoras, que hay mujeres y hombres que cuidan, pero finalmente las mujeres que se dedican a eso, pues no hay un apoyo real para que esta gente se dedique a cuidar a su mamá, a su papá, a su familiar enfermo, ¿no? Que tienen que estar al 100% con ellos, pues para poder apoyar a la familia, pero a la vez pues tienen que buscar algún sustento, ¿no? Para que esto mejore. Yo creo que para apoyo a las mujeres todavía estamos en pañales. Sí, todavía mira, faltan muchas cosas, pero finalmente lo que yo creo es que debemos exigir, sí, el tema del respeto a la ley y obviamente pues ir perfeccionando lo que exista que sea bueno, pero no puedes llegar y desaparecer programas solamente porque sí o porque quizá no lleva no sé, el sello del gobierno actual. Entonces eso no podemos permitirlo. Sí, porque como cada año el Día Internacional de la Mujer, pues todo mundo felicita, habla, dice, hace marchas. Pero ya una vez que pasa el 8 de marzo, ya se nos olvida. Se nos olvida. Que además quiero reconocer algo. Hubo mucho respeto en esta marcha, eso me gustó mucho, porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos, las mujeres que salieron a marchar, lo hacen para manifestarse, para que no olvidemos o para recordar en este caso a algunas personas, no sé, a lo mejor alguna familiar desaparecido o exigir los derechos, todo eso está bien y me dio mucho gusto que hubiera tanto respeto en esa marcha. Eso me parece que es algo bueno porque habla bien de nosotras, pues en general. Sí, porque en realidad las mujeres que salieron pintando paredes y rompiendo cristales, pues no pertenecen a la marcha, son grupos golpeadores, los famosos grupos negros que salen a hacer desastres, porque tú no puedes pedir que se dé no a la violencia cuando tú en tus marchas estás pidiendo no violencia, estás actuando con violencia. Exacto. Y en contra de los derechos de los demás. Así es, y bueno, pues dar los espacios de seguridad
para las mujeres, por ejemplo, que salen tarde de trabajar y se tienen que trasladar en transporte público. Pues también creo que ya hay este tipo de situaciones a favor de las mujeres. Y eso también está bien. O sea, siempre hay que exigir algo o pedir algo cuando hay violación a ese derecho. Entonces, hagámoslo correctamente. Yo creo que el tema de manifestarnos, de decir, de exigir, está bien. Eso lo aplaudo y lo apoyo. El respeto que siempre se ha pedido, yo creo que es algo que debe ser implícito, porque, como bien dices tú, no puedes llegar a exigir que no haya violencia y tú ser violentador ahí de las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí, quizá falta mucho. Tenemos que actuar en equipo como mujeres, y apoyarnos entre todas, porque yo creo que es muy importante cuando vemos a alguien que está creciendo, que está subiendo en algún espacio, pues aplaudirlo y sobre todo apoyarnos en esa persona, ¿no? Que al final siempre se dice, cuando alguien llega a algún lugar, pues es como para jalar a las demás, ¿no? Y para abrir el camino de otras. Entonces, eso yo creo que es algo que vale mucho y hay que reconocerlo para las mujeres que están trabajando. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, a veces hay mujeres que se ponen un poco inquietas cuando alguien felicita a las mujeres, pero bueno, tenemos que conocer las historias, tenemos que conocer nuestra historia y pues sí, no todas las personas entienden que esto no es una celebración, sino una conmemoración, pero bueno, pues hay que agradecerle a todos los hombres y a las mujeres que entre todos pues nos aplaudimos, nos felicitan o nos apoyan para seguir exigiendo ese tipo de derechos y recordar a nuestras antecesoras de todo el trabajo político que hicieron. Cristina, como siempre, muchas gracias por tu atención. Gracias, gracias a todos. Y a usted, auditorio, pero muchas gracias por estar con nosotros. Sigan disfrutando de este soleado día y nos vemos más tarde.